Ciencias Sociales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Brasil. Y por último, Iván Ipiarzúa es candidato a Magíster en Desarrollo Sostenible con el equipo de Foro Latinoamericano Ambiental en la Universidad Nacional de Lanús de la República de Argentina. Además es historiador de la Universidad Javeriana, especializado en gestión y planificación del desarrollo urbano regional. Estos son nuestros invitados para el día de hoy, para desarrollar este foro. La metodología para este va a ser, pues, precisamente, primero darle la bienvenida a ustedes, la presentación de los panelistas. Vamos a desarrollar una intervención de media hora por cada uno de los panelistas y luego tendremos una ronda de preguntas para los asistentes. Las preguntas que no logremos contestar por el límite de tiempo serán igualmente concentradas e intentaremos darle respuesta luego cuando sistematicemos y logramos reproducir las memorias del evento. Bueno, básicamente también informaré a los panelistas el límite de tiempo mostrándole uno de estos papelitos para cuando se les esté agotando un poco el tema del tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con Diego García Ramírez, que nos va a dar una introducción al tema de la economía política de la comunicación. Entonces le doy la palabra a Diego, pues quisiéramos de antemano pues, saber un poco qué es la economía política y qué es eso de la economía política de la comunicación y que nos cuentes un poco de ese bagaje que es una estrella. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Juan Diego por la invitación, a ustedes por estar acompañándonos en este espacio. Nos habían enviado como unas preguntas guías para orientar la discusión y efectivamente la primera de ellas es ¿qué es la economía política de la comunicación? No es una pregunta que se pueda responder fácil y rápidamente, pero digamos para favorecer la dinámica pues voy a dar una definición rápida y fácil. La economía política de la comunicación es una teoría que estudia de manera crítica la comunicación, básicamente de las relaciones de poder que hay detrás de las estructuras de la comunicación. Es una teoría que creo que por eso estamos aquí reunidos, muy poco estudiada en Colombia. Yo trabajo y he trabajado históricamente en programas de comunicación social y periodismo y se puede hacer un rastreo en las materias de teoría de la comunicación, no se ve economía política de la información. Ese es como un primer punto. Es una teoría que por supuesto tiene un origen marxista, básicamente empieza a ser considerada una teoría de la comunicación en los años 70, es decir, cuando hay un resurgimiento del marxismo en Occidente. Es un marxismo diferente, por ejemplo, al que planteaba en su momento la Escuela de Frankfurt, porque la Escuela de Frankfurt, si estamos familiarizados, que es una de las primeras teorías marxistas desde la filosofía que se acerca al estudio de la comunicación y la cultura, pero tiene una lectura muy ideologizada de los medios de comunicación. Entonces ahí hay muchos trabajos, están los de Adorno, están los de Horkheimer. En Europa hay una lectura marxista de los medios de comunicación, es una lectura ideologizada, después aparecen los aparatos ideológicos del Estado. Entonces hay una corriente marxista que estudia los medios, pero solo desde una perspectiva ideológica. Y digo que la economía política de la comunicación aparece en los años 70 porque es cuando hay una relectura de Marx en las academias occidentales, básicamente, y resulta que ahí se empiezan a enfocar en no entender los medios o la comunicación solo desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva y una función económica. Entonces, eso para resumirlo, por eso decía de manera fácil y rápida, unos lo venían estudiando la comunicación desde la superestructura y la economía política dice que hay que estudiar la comunicación desde la base. Que digamos que son las dos posiciones marxistas que siempre están como en disputa.
Si se quisiera pensar como en un momento, un hito histórico de la economía política, habría que recurrir a un texto súper clásico en economía política de la comunicación, que es de un sociólogo canadiense que se llama Dallas Smythe, que publicó un artículo en 1977 en la revista canadiense de teoría social, que se llamó, en español se tradujo, Los agujeros negros del marxismo occidental. Es una lectura muy crítica a todo el marxismo occidental y básicamente en ese texto que dice lo que acabo de resumir: el marxismo está estudiando los medios solo desde la perspectiva ideológica y se han olvidado de la orientación económica. Ese texto digo que es un hito, primero porque hace un llamado y segundo porque inicia, a partir de ese texto, lo pueden buscar, ya está en español por supuesto, se inician un montón de discusiones de los marxistas occidentales, se sintieron tocados, principalmente los marxistas británicos y franceses. Y el texto de Dallas Smythe además por eso es importante, porque pone la llaga en dos conceptos claves del marxismo: uno, el de mercancía, y dos, el de trabajo. ¿Qué hace Dallas Smythe para llamar la atención sobre lo que ha dejado de ver el marxismo occidental? Uno, que la mercancía de los medios no son los contenidos, que los ideologistas venían diciendo: a través de los contenidos nos venden ideología y nos venden las ideas del capitalismo y ese tipo de cosas, y Dallas Smythe lo que dice es: la mercancía de los medios son las audiencias. Entonces voltea el concepto de mercancía y ahí ya digamos hay un quiebre en la manera como el marxismo venía estudiando los medios, acercándose a los medios de comunicación. Finalmente, aquí una nota a pie, se llama economía política de la comunicación, después se va a llamar economía política de la comunicación, la información y la cultura, porque empiezan ahí no solo a estudiar los medios, sino todas las industrias culturales, el cine, la industria audiovisual, la industria editorial y un montón de ese tipo de cosas. Entonces dice, el marxismo está mirando donde no debe mirar. La mercancía no son los contenidos, no son noticieros, no son programas, no son películas, son las audiencias. Y eso va relacionado al segundo concepto que Dallas Smythe toca, dice: si la mercancía son las audiencias, resulta que las audiencias trabajan para el capital. Entonces se mete con otro concepto, con el segundo concepto, que es el concepto de trabajo. Dallas Smythe básicamente dice: todo el tiempo que las personas o los seres humanos no estamos en el trabajo durmiendo, estamos trabajando para el capital, porque nos venden a nosotros como audiencia, ¿no? Eso generó un montón de discusiones. De las primeras críticas vinieron del marxismo británico y francés por varias razones. Una, porque les digo, Dallas Smythe dijo los agujeros del marxismo occidental, o sea, metió un montón de gente en la misma bolsa. Entonces los británicos dijeron: pues resulta que la explicación que Dallas Smythe hace para explicar la economía política de la comunicación no aplica para Europa. Y no aplica para Europa, efectivamente en ese momento no aplica, porque Dallas Smythe escribía desde Canadá, pero describía el sistema de medios de comunicación de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que en ese momento, pues históricamente ya era un sistema de medios y de comunicación comercial, mientras que en Europa la comunicación siempre había sido un servicio público y había sido prestado por el Estado. Entonces el modelo comercial que Dallas Smythe usaba para explicar la economía política no pegaba tan claro en Europa. Allá eran más entendidos los medios de comunicación como aparatos ideológicos del Estado. Eso como introducción de qué es la economía política. Otra de las preguntas que nos planteaba Juan Diego es si se puede hablar de economía política europea, economía política norteamericana y economía política de la comunicación latinoamericana. Efectivamente se puede y se debería hablar de esas tres economías políticas. ¿Por qué? Porque si entendemos la economía política como el estudio crítico y de forma estructural de la comunicación, pues se estudia la comunicación y los medios desde su contexto.
y por eso la reacción de los europeos frente a las SMAI. El contexto de lo social, político y de los medios en Europa no era el mismo que en Norteamérica y por tanto no era el mismo en Latinoamérica. En Latinoamérica, por ejemplo, cuando el marxismo, los estudios marxistas se acercaron a los medios de comunicación, a las industrias culturales, estaba muy influenciado por la Escuela de Frankfurt, o sigue estando incluso hoy muy influenciado por la Escuela de Frankfurt. Algunos estarán familiarizados, por ejemplo, con el desarrollo de los estudios culturales latinoamericanos. Históricamente, tanto en Europa como en Latinoamérica, hubo una ruptura y una separación entre estudios culturales y economía política. Era como que cada uno tomó un camino diferente para acercarse a los medios de comunicación. Y en Latinoamérica, al comienzo decía que en Colombia se estudia muy poco, en Latinoamérica se estudia un poco más, pero también se estudia muy poco, y eso tiene varias razones. Una de ellas es, digamos, la carga peyorativa y subversiva que tenía el marxismo en ese contexto de los años 70 y 80, en un continente con dictaduras, en un contexto de Guerra Fría. Entonces ser marxista era ser subversivo, ser guerrillero. Entonces, por supuesto, las facultades de comunicación no querían teorías marxistas. Y lo segundo es que el marxismo, o el poco marxismo que había, era el ideologista, no el economicista. Entonces, por eso en Latinoamérica, y aquí en la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, un poco en la Universidad del Rosario también, hay maestrías en estudios culturales, pero hay muy poca discusión sobre lo que es la economía política. Entonces, en Colombia, ahora, si desde la economía política se mira los estudios culturales, eso de manera peyorativa también se les dice, en Colombia y en Latinoamérica terminamos haciendo estudios culturalistas de la comunicación y pocos estudios economicistas de la comunicación. Y eso tiene unas implicaciones muy fuertes en la manera como nos acercamos a los medios de comunicación, o por lo menos a entenderlos de forma compleja. Hoy en día, 2019, sigue siendo muy poco estudiada los medios de comunicación desde la economía política. Quizás la carga peyorativa que tiene el marxismo ya puede estar un poco más atenuada, pero sigue siendo visible. Vuelvo y digo, en las facultades de comunicación social en Colombia, que son más de 100, en teorías de la comunicación no se ve economía política de la comunicación. Y si dan clases de economía política, dan clases de economía política, no de economía política de la comunicación, la información y la cultura. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica tenemos una gran deuda con esta perspectiva teórica. En el contexto latinoamericano, hay que decir, como en otros campos de la academia y de la educación, Argentina, Brasil y México nos llevan cierta ventaja. Principalmente porque fueron academias que miraron también desde mucho tiempo atrás mucho más hacia Europa. Nuestra academia, sobre todo en los estudios de comunicación, miró mucho más a Estados Unidos. En Brasil y en Argentina se miraba mucho más a Europa, entonces en Europa también había una tradición de la economía política. Entonces en Brasil se estudia un poco más, en Argentina tienen un gran bagaje en economía política, y aquí decía Juan Diego al comienzo también, estas discusiones desde los grupos y movimientos sociales tienen que estar ampliamente vinculadas a teoría y práctica. Digamos que en Argentina hay unas buenas experiencias de cómo teóricos de la comunicación actúan también en el mundo de lo real, por decirlo así de alguna manera, y cómo, por ejemplo, cómo pensar pasar de la teoría de la economía política a la práctica. En Latinoamérica eso sería incidir, por ejemplo, en políticas de comunicación. Los estudios culturales influyeron mucho en políticas de cultura. Ahí uno podría hacer una lectura bien sutil de dónde estaba la práctica de los estudios culturales y dónde debería estar la práctica de la economía política. En Latinoamérica nos caracterizamos por unas políticas de cultura un poco bonitas, fantásticas, el fomento, el apoyo a las artes, ese tipo de cosas, pero poco nos preocupamos en políticas de comunicación. Y por ahí escuchaba que en algún momento van a hablar de concentración en estos foros, y por ejemplo la economía política de la comunicación, lo que quería estar estudiando en estos momentos es cómo se ha estructurado históricamente la comunicación en Latinoamérica y particularmente en Colombia, ¿sí? Cómo desde los procesos de liberación y privatización se le entregó a los grandes capitales el manejo de la comunicación. Estamos nosotros, en el caso particular de Colombia, en un momento coyuntural
que es la recién aprobada ley TIC, que ahí bajo la idea de la convergencia, que se junta el sector de las telecomunicaciones, históricamente ha ido por un lado, y el sector de la televisión o radiodifusión, que ha ido por otro, convergen en un mismo mercado. Y si uno hace una lectura juiciosa y crítica de la ley TIC, pues es someter lo audiovisual, lo comunicativo, lo cultural a lo tecnológico. Pueden escuchar los discursos que hace la ministra, que hace su viceministro, con tal de reducir la brecha digital. No importa que entreguemos todo a las organizaciones, y no solo a las organizaciones, sino su relación con el Estado. Otra pregunta que nos plantea en su momento Juan Diego es: si la economía política de la comunicación ha tenido tantas deficiencias en Latinoamérica y en nuestro contexto, hay que hablar de unas asociaciones importantes que han jugado ahí o que han hecho un intento por poner la economía política dentro de la agenda académica latinoamericana. Una de ellas es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, que se llama ALAIC, que tiene unos grupos temáticos, y uno de los grupos temáticos que tiene es el de economía política. Pero ahí uno podría, que incluso el grupo temático de economía política de la Asociación Latinoamericana lo dirige un profesor de la Javeriana, pero usualmente es el grupo temático con menos trabajos recibe cada congreso. Que si lo comparaban con otro grupo temático que llama Estudios Sociales de la Comunicación, le toca rechazar trabajos e investigaciones. Entonces es una muestra de cómo la economía política, digamos, ha quedado de cierta manera olvidada en el mundo latinoamericano. Hay otra asociación que ha sido muy importante en nuestro contexto, pero es de más reciente creación, que es la ULEPIC, la Unión Latinoamericana de Estudios de la Economía, de la Economía Política, la Comunicación, la Información y la Cultura. De hecho, su próximo congreso es ahora en Sevilla, España, porque es iberoamericano. También ha sido muy importante. Ya no es un grupo temático entre una asociación más grande, sino que es una asociación que se dedica a estudiar la economía política de la comunicación. Y lo que les digo, en estos momentos, la gran discusión o los grandes aportes que debe estar haciendo la economía política es a estudiar las políticas de comunicación que están sufriendo en nuestros países. Ustedes saben que algunos países de Latinoamérica tuvieron unos gobiernos progresistas en la primera década del siglo, y a lo primero que apuntaron fue a reformas estructurales en las políticas de comunicación. Está el caso de Venezuela, está el caso de Argentina, que es maravilloso, aunque después llegó Macri y a través de un decreto modificó absolutamente todo y retrocedió 10 años. Pero para hablar del caso argentino, ahí hay una gran participación de teóricos de la comunicación. Esto lo digo aquí, espero que no salga de Latinoamérica, pero en el caso particular de Colombia se estudia poco y la academia tiene poco compromiso con la práctica. Entonces, la ley TIC, que se estuvo discutiendo desde septiembre del año pasado, ustedes pueden hacer un rastreo, las universidades no participaron en la discusión, los teóricos no fueron nunca al Congreso, los académicos nunca hicieron un comunicado, hubo otros movimientos ahí de la sociedad civil que tomaron como la vocería, pero una de las grandes deudas de los académicos en Colombia que estudian la comunicación es tener esa incidencia social. Hace un par de semanas en la Universidad Javeriana estábamos discutiendo esto exactamente, es decir, la incidencia de la academia en las políticas de comunicación, porque en las políticas de cultura ha estado un poco más partícipe, pero nos preguntamos por qué la academia, por qué los programas de comunicación no participan en esto, y la conclusión, o una de las conclusiones, era básica: es puro desconocimiento. Ni siquiera es falta de compromiso social, porque puede haber muchos profesores y muchos académicos con un alto compromiso social, pero es falta de desconocimiento, porque una academia que no está formada teóricamente o que se ha enfocado teóricamente en unas pocas perspectivas teóricas, sigue teniendo el agujero negro del que nos habló Dallas Smythe hace casi 40 años. Entonces, si no tenemos la discusión teórica, si no nos hemos acercado a eso, pues nuestra discusión va a ser muy liviana, nuestra capacidad de incidencia va a ser muy pobre. La economía política, y creo que con eso cierro para seguir dando el paso y la palabra, decía yo hace un rato que una de sus
razones por las que es poco estudiada es por la connotación que tenía ser marxista en ciertos contextos. Y resulta que de 10, 9 años para acá la economía política tuvo un resurgimiento, una revalorización académica muy fuerte. ¿Y por qué? Por dos palabras que dijo Dallas Smith hace 42 años. Una, la mercancía de los medios no son los contenidos, son las audiencias. Y resulta que esa es la manera en que funciona Internet. La mercancía de Facebook no son los posts de bebé, ni de gaticos, ni de paseos. La mercancía de Facebook somos nosotros. Somos nosotros que le damos los datos. Facebook no es rico porque, o es una de las empresas más grandes del mundo porque tenga muchas fotos de gaticos, de bebés, de paseos. Facebook es rico porque tiene relación con más de 2.000 millones de personas, una relación que nunca había tenido ninguna empresa en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? La economía política llevaba diciendo eso hace 42 años, un poco más. Dallas Smith, dije que era un hito, pero antes de Dallas Smith había otros, pero no habían tenido esta repercusión. Entonces, después de hace 10 años, la gente se empezó a acercar otra vez a la economía política. Oiga, esta gente tenía razón. Los medios lo que hacen es vender a la gente como mercancía. Ah, bueno, se modificaron los medios, ahorita los medios no, son obsoletos, está Internet. ¿Qué hace Internet? Vender a la gente como mercancía. Ese concepto. Y entonces Dallas Smith también dijo, si nos vende como mercancía, nosotros trabajamos gratis para los medios. ¿Qué dice la economía política? Si Facebook nos vende como mercancía nuestros datos, estamos todos trabajando gratis para Facebook. Ojo, eso es una discusión conceptual supremamente fuerte, porque la tradición de la economía política de Marx de hace más de 150 años, el concepto de trabajo, hay seminarios universitarios que se dedican solo a explicar el concepto de trabajo. Entonces hay unos marxistas que dicen, ahí no hay trabajo porque ahí no hay una relación de producción, ¿sí? Entonces Dallas Smith ahí volvió a ser polémico porque obviamente sigue habiendo la gente que dice eso no es trabajo, eso sí es trabajo, aunque lo que sí está claro es que somos mercancía. Entonces de 10 años para acá la economía política volvió a ser supremamente fuerte. Tristemente en Colombia eso no ha servido para que en las facultades de comunicación social se vuelva a estudiar economía o se intente estudiar economía política de la comunicación, que ayudaría a entender todo este contexto que estamos pasando. Si ustedes ven el discurso del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que dicen que quiere convertir a Colombia en el nuevo Silicon Valley, que el paradigma es una startup como Rappi, todo ese tipo de cosas, economía política tendría mucho que decir ahí. No solo para el sector de los medios, sino para todo el sector tecnológico. ¿Cuál es el objetivo de la ley? De conectar a todo el mundo. Conectar a todo el mundo es que las empresas puedan tener a nosotros nuestros datos en todo momento y en todo lugar. Entonces, dejo como por ahí. Espero haber servido ahí alguna orientación y después podamos seguir discutiendo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Darle la bienvenida a las personas que están llegando. Recordarles que estamos en el ciclo de foros Medios, Comunicación y Resistencia y en el primer foro Economía Política de la Comunicación. Aunque Diego nos aclara si precisamente las discusiones de los últimos 10 años han dado pie para anclar a ese tema también el tema de otras herramientas de la información y la comunicación que nutren esta visión y este marco teórico de la investigación en comunicación. Básicamente, Diego, le quería desarrollar alguna pregunta alrededor de su experiencia. Tengo entendido que su merced tuvo la oportunidad de digamos que de primera mano estar con algunos de los teóricos que fueron de alguna manera precursores en el tema de la economía política de comunicación en América Latina, sobre todo en Brasil. Entonces quería un poco que ahondara en el tema de la economía política de la comunicación en esa perspectiva latinoamericana, pero también antes de eso volver de pronto a retomar y hacer un poco más específico cuáles serían esos postulados que me permiten plantear ese marco de investigación de la economía política de la comunicación, esos grandes pilares
que uno podría decir son fundamentales a la hora de hacer la economía. Y finalmente, también tengo entendido que precisamente estas organizaciones que su merced ya mencionaba, que básicamente son dos, la LAIC y la ULEPIC, también han desarrollado algunos retos que precisamente parten de cerrar un poco la brecha entre la academia y las organizaciones sociales y populares que desarrollan prácticas de comunicación popular. Entonces, un poco para que su merced nos pueda ahondar en este tema de cuáles serían los retos de la economía política de la comunicación hoy día desde la academia, pero también pues, nos acompañarán otros dos panelistas para también decir cuáles son los retos del lado contrario, desde la organización popular, para lograr articular ese ejercicio que debe ser conjunto, ya lo decía Diego Ramírez, en el tema de cómo vinculamos la academia a la praxis en comunicación. Listo, gracias. Rápidamente, efectivamente, como yo soy antropólogo, no, pero siempre he trabajado en programas de comunicación, pero yo me vengo a enterar de la economía política de la comunicación estudiando fuera del país. O sea, haciendo un doctorado en comunicación en Brasil, me entero que hay una cosa que se llama economía política de la comunicación. Efectivamente, tuve la suerte de tener clase con el gran teórico de la economía política de la comunicación en Brasil, que se llama César Bolaño, que es el fundador del grupo de economía política de la LAIC y es fundador de la ULEPIC. Y con César Bolaño, claro, uno como estudiante ahí todo descrestado con una teoría, pues yo me acerqué mucho a César Bolaño y ya después uno se lo empieza a encontrar en diferentes momentos y lugares. Entonces, digamos que si yo no hubiera salido del país a estudiar comunicación, nunca me hubiera enterado, me hubiera quedado en Colombia, hubiera sido un poco difícil enterarme que la economía política de la comunicación era una perspectiva interesante y que podría hacer muchísimos aportes para los estudios de comunicación en nuestro país. Efectivamente, entonces me asocio a la ICA, a ULEPIC, ahí uno se empieza a encontrar con mucha más gente, nos encontramos con los argentinos Guillermo Mastrini, Martín Becerra, que también tienen una tradición de teoría muy fuerte. De hecho, César Bolaño y Guillermo Mastrini publicaron un libro en 1999 sobre economía política de la comunicación latinoamericana, que es hasta difícil de conseguir hoy en Colombia. Entonces, claro, a uno se va acercando y empieza a conocer las experiencias. Por eso hablo, digamos, con cierta familiaridad del caso argentino, porque Mastrini y Becerra, por ejemplo, participaron muy fuertemente asesorando a movimientos sociales durante la formulación de la Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina. Aquí hago una cuña. En estos momentos con la Javeriana estamos editando un libro que se llama Economía Política de la Comunicación en Colombia. Nadie, no había existido nada. Hicimos una convocatoria abierta a muchas universidades. Para sorpresa solo nos respondió un profesor de Ibagué. La gente no estaba familiarizada con los estudios de economía política de la comunicación. Y aquí la segunda cuña, nuestro prologuista será Guillermo Mastrini, ¿sí? ¿Eso fue hace cuánto? Estamos editándolo en este momento. Entonces esa es como la experiencia con los economistas políticos latinoamericanos. César Bolaño, por ejemplo, participa en discusiones en el Congreso, con otras asociaciones, o sea, tiene una incidencia política muy fuerte, que eso lo anotaba. Uno de los retos de la economía política en nuestro contexto, uno, es tener fundamentación conceptual, por lo que decía hace un rato. Si no sabemos de qué trata, vamos a tener muy poco que discutir y decir sobre eso. Y aparte de tener esa fundamentación conceptual, pues tener incidencia política. Ahora, en Colombia es muy difícil porque, por ejemplo, la educación y las universidades en su mayoría son privadas y en las públicas no hay, por ejemplo, programas de comunicación. Abrieron la distrital, está históricamente está históricamente la Universidad del Valle, pero la Universidad del Valle tiene el programa de comunicación audiovisual y yo soy de Cali, con un fuerte estudio, con un fuerte enfoque culturalista, más que economicista,
¿sí? Entonces, porque fue fundada por Jesús Martín Barbero. De hecho, la economía política latinoamericana, y esto hiere susceptibilidades en Colombia y en muchos lugares, tiene una fuerte pelea con el culturalismo de Jesús Martín Barbero. Porque Martín Barbero, en su famoso libro de los medios a las mediaciones, tiene una lectura del pueblo, de lo popular, de lo marxista, pero es una lectura muy desde la tradición de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Entonces, eso es un agujero negro de los estudios de comunicación en Colombia. Desligarnos de cierto culturalismo y meternos más en la lectura de la base de la economía política. Entonces, esa es. Y de las asociaciones, si bien ha participado Mastrini, Becerra, César Bolaños, tiene una particularidad. Cuando el latinoamericano estudia economía política, lee más autores europeos y norteamericanos que los latinoamericanos. Incluso yo soy una muestra de ello. Empecé hablando de Alas Smythe, no de César Bolaños ni de Guillermo Mastrini. Pero vuelvo y digo, eso tiene que ver con una tendencia en nuestra academia a mirar más a otros contextos y otros referentes culturales y teóricos que a los propios. Pero en Latinoamérica hay. Entonces, por ejemplo, los trabajos que llegan a ULEPIC, la mayoría son basados en Vincent Mosco, que es uno de los grandes teóricos actuales, en Dallas Smythe, en Christian Fuchs, que es uno de los que retoma las ideas de Dallas Smythe, de Graham Murdoch, que fue uno de los grandes críticos de Dallas Smythe. Entonces esa es una particularidad, pero ahí, incluso yo por ahí entrevisté a César Bolaño y publicamos la entrevista. Él dice, uno de los retos de los economistas políticos de la comunicación en Latinoamérica es que nos lean a nosotros, y ni siquiera porque yo sea, porque yo sea el que escribió esto, sino porque la economía política, y lo decía hace un momento, es contextual. La teoría me sirve en la medida en que me permita explicar el contexto en el que estoy tratando de explicar. Y una clave para saber cuál es como la agenda para estudiar la comunicación, entender los actores de la comunicación como actores económicos, no netamente como actores ideológicos. La lectura ideológica es supremamente importante. Una de las grandes críticas que se le hacía a ese gran texto de Dallas Smythe es que él lo que estaba haciendo era dividir más que unir el marxismo. Graham Murdoch le responde en su artículo en 1938 y dice, todo esto es importante, pero lo que queríamos hacer es una lectura completa de los actores de la comunicación, es decir, desde sus intenciones como actores económicos y desde unas intenciones ideológicas, porque por supuesto uno no puede decir que, aunque lo vendan a uno como mercancía, pues los contenidos que funcionan como anzuelo para capturar nuestra atención y vendernos como audiencia, pues esos contenidos tienen una fuerte carga ideológica. Entonces yo creo que la pista número 1 para hacer una agenda en economía política de la comunicación es ver los papeles y la función económica que cumplen los grandes actores de la comunicación. Muchas gracias, Diego. Y precisamente, o sea, el rescate de la historia de la totalidad social, el rescate de la praxis, pues es fundamental en este momento en la investigación en la comunicación, y bueno, históricamente también lo ha sido. Básicamente, también quería comentarle que nosotros tuvimos varios percances, estamos preparando el foro desde hace bastante tiempo. Hemos tenido varios percances precisamente por el desconocimiento de grandes académicos del tema de la economía política de la comunicación. Entonces, y afortunadamente eso también nos dio unas posibilidades porque logramos encontrar académicos que nos han colaborado y con el tema han intentado ser lo más participativos posible. También el profesor de la Javeriana, él es de Daniel Guillermo Valencia Nieto, ¿ya? También nos va a acompañar en uno de estos foros. También dijo sino que hoy tenía un compromiso y no pudo acompañarnos hoy como panelista. Con él estamos editando el libro. Exactamente. Precisamente con él. Pero muy bien, eso nos demuestra que precisamente ese compromiso de la academia por acercarse a los ejercicios de comunicación popular que se gestan desde las organizaciones sociales, desde las comunidades, pues es latente, y agradezco precisamente su participación en este espacio. Entonces, recordemos para los que acaban de llegar, el profesor Diego García Ramírez precisamente está en el programa de periodismo de opinión pública
de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Y ese vacío que tienen las facultades de comunicación pues es evidente y es un llamado también para aquellos estudiantes, para las comunidades en general, a intentar presionar para que este tipo de estudios se desarrolle. También teníamos proyectado, las preguntas las vamos a desarrollar al final para que la vayan anotando en un papel de pronto, nos la hacen llegar. Tenemos proyectado entonces la segunda ponencia, nos acompaña también como segundo panelista Iván Ipiaxúa. Iván Ipiaxúa precisamente está desarrollando un ejercicio de investigación alrededor del tema de la concentración de los medios de comunicación en Colombia y pues nos va a compartir parte de esta investigación, parte de este proceso que está adelantando, también para darle un poco más de contenido y acercarnos un poco más a la realidad colombiana, de los medios de comunicación en Colombia. Entonces, pues recordando, mientras que Iván está lista, Iván es historiador de la Universidad Javeriana y en este momento candidato a magíster en desarrollo sustentable con el equipo del Foro Latinoamericano Ambiental, la FLACAM de la Universidad Nacional de Llanos en la República Argentina. Entonces, Iván, nuevamente tienes media hora para tu intervención. Cuando te acerques al tiempo, voy al limitado. Bueno, a todos muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio. Un espacio que pues busca que logremos ahondar, profundizar en todo el tema de la comunicación, en la política, en la economía. Como decía el profesor Diego, creo que falta esa posición crítica, ¿sí?, ante las corrientes que cotidianamente nos inundan en la academia y en la cotidianidad. Entonces abrir como esos espacios para abrir los ojos son muy válidos. Pues como parte del equipo nos sentimos muy contentos de ver que la gente responde a ese tipo de llamados, ¿sí?, esperando también que cada uno pues de poco a poco se acerque más al espacio y ayude a divulgar más las ideas. La idea de hoy es, bueno, yo estoy trabajando tres casos en el poder político, económico, en los medios de comunicación, ¿sí? Porque digamos eso no es usual que se trabaje, no es usual que la gente entienda qué está detrás del medio. Para el caso del día de hoy, y si por favor podemos bajar un poquito la luz, o apagar unos focos para poder ver un poco las diapositivas. Para el caso que nos convoca en el día de hoy, voy a tratar el caso colombiano. Obviamente esto tiene mucho que cortar, mucho que trabajar. Estoy aplica tres casos: el caso latinoamericano, o sea, el de Ayala, como se llamaba esto antes de llegar a Colón, y el caso norteamericano anglosajón, porque pues entender el proceso económico de concentración y los medios de comunicación nos hace entender hoy por qué estamos como estamos. Sin duda alguna el tema norteamericano es un tema pues, fascinante. Obviamente es un tema que es muy cruel, porque la visión de ellos imperial, en todo el sentido de la palabra, hace que hoy encontremos en cualquier parrilla, en cualquier cablera, una mayoría de medios de índole anglosajona, y no conocemos nuestras realidades latinoamericanistas o ayalenses, ¿sí? No conocemos, digamos, un canal como Canal Encuentro de Argentina, antes de que llegara Macri, obviamente, que tenía una programación pública de muy buena calidad, donde se enfocaba el tema histórico y pues, bueno, igual en Bolivia, igual en Perú, igual en Ecuador, porque hay medios que lo están haciendo, pero no conocemos eso. Entonces, para trabajar esos casos, se hace indispensable, digamos, hoy empezar con el tema colombiano. Yo, obviamente, el caso colombiano y esos casos en media hora es imposible trabajar en su totalidad, porque pues para esto estamos haciendo un diplomado y espero que muchos y muchas que se encuentran acá se puedan inscribir. El diplomado empezaría en enero, febrero del siguiente año con la Universidad Estatal, nosotros lo estamos manejando, donde efectivamente vamos a tener 2 días en mi caso pues, para trabajar lo que les pueda presentar, porque ahorita es un brochazo así muy rápido del caso colombiano. Aquí como tal podemos ver el diplomado que estamos
Todavía no salió, no se pueden escribir todavía, pero es para anunciar, irlo mirando, que saldría en febrero, donde efectivamente se va a profundizar en el tema que sí les acabo de indicar. Bueno, yo parto para poder trabajar ese tipo de cosas, parto de que hay un problema con la modernidad total. Creo que la modernidad, sí, tiene cosas de la tecnología que nos ha ayudado mucho, pero nos jodió la vida, ¿sí? Porque entiendo la modernidad cuando llegó Colón a nuestras tierras. Desde ahí ese pensamiento que llegó a tener la subjetividad del otro, que era conquistar al otro, creo que nos ha fregado la vida, nos tienen ahí como muy complicada situación. Porque la modernidad lo que hizo fue, con la llegada de Colón, animar el capitalismo y el modelo liberal. Y el capitalismo con la extracción de la riqueza que pasó en Bolivia y pasó en México. Porque ahí sale la riqueza que llega a Europa y lo que hace posicionar en los bancos toda esta acumulación inmensa de riqueza y de avaricia tan grande que crea este mecanismo, este sistema económico, y individualiza con el liberalismo a las comunidades que habitaban acá antes, con un sentido de la tierra comunitario, y en sí de la vida lo individualizan, nos acaban con eso. Desde ahí empieza un modelo moderno, no de la visión europea, como decía el profesor Diego, tiene toda la razón. Hemos estudiado toda la vida autores europeos o norteamericanos. La producción académica es 10-1 europea o norteamericana frente a la de nosotros. Y nuestras academias y nuestros profesores, que han tenido muy buena voluntad, han tenido siempre pensando en las teorías norteamericanas, en las teorías europeas, pero no hacemos caso realmente de lo que aquí se ha hecho. Entonces, yo parto de que la modernidad en 1492, con la llegada de Colón, busca conquistar al otro, a nosotros, a sujetarnos como tal. Obviamente es una modernidad patriarcal, totalmente cierto, y también colonialista. Eso no hay que ver de lo que se quiere trabajar. ¿Y eso qué hizo? Que creáramos un sujeto, el Homo sapiens moderno mediatizado. El hombre, o pues como la visión que se entiende de la humanidad, pero hombre y mujer, con conocimiento, pero totalmente mediatizado. Hoy dependemos, ¿y quién no depende de los medios de comunicación para su vida cotidiana? ¿Sí? Y toda la información que nos llega es mediatizada por esos medios. Entonces, se ha construido una matriz tan grande del sujeto que tenemos como esa modalidad. ¿Para qué? Como muy bien dice ahí, y creo totalmente, se construye una telecracia. Y la telecracia es real. ¿Sí? Uno escucha, no, mira, que podemos hablar sobre eso. Pues claro que podemos hablar sobre eso, pero es la realidad. Hay un gobierno en los medios de comunicación, pero no per se, no porque el medio ande solito, sino qué es lo que está detrás de ese medio de comunicación. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo importante. Y la gente a veces no lo capta, a veces la gente no lo entiende. Claro, si uno hace un brochazo teórico rápidamente, uno podría pensar que efectivamente la teoría que dice que la persona, hay gente que no le interesa los medios de comunicación y no se necesita verlos, en mi caso. Digamos, yo no veo Caracol, no veo RCN, no sé si ustedes no me interesan esos medios, porque no me informan como tal, entonces digamos que me incluyen el tipo como de medios. Otra gente que cree en el medio teórico que se puede medir la situación, que yo puedo sentar y tener anteojos y ver así y ver y copiar una parte y no copiar otra, también se puede hacer. Pero también hay otra teoría que dice que la recepción y la mercancía que decía aquí Diego de audiencia somos nosotros. Y creo que hay una mayoría, hay un espacio muy grande de población que recepciona la información de los medios sin cuestionar, sin tener una visión crítica, porque no nos han educado para tener criticidad. Por el contrario, la religión, la política, la cultura general, lo que nos ha hecho aceptar como tal lo dado. Y entonces, esa es una parte, no señores, hay que tener una visión crítica de las cosas. Entonces, analizar qué está detrás de los medios de comunicación es lo que inspira esto que les quiero presentar. Porque, como les digo, eso no es lo que se está dando. Y creer que solamente, o sea, hay una ley que dice que el que tiene plata tiene un medio, ¿sí? Y lo podemos ver efectivamente a nivel nacional y a nivel regional y a nivel mundial.
es una realidad. Pues también me he encontrado en lo que estoy trabajando, en que algunos grupos económicos, digamos, no tienen medios de comunicación muy grandes, ¿sí? Tienen algunas cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque se alían con los medios que tienen, con los grupos económicos que no tienen medios de comunicación, con su sentido de clase, pues para sacar sus productos, para poder trabajar cooperativamente. Y lo he vivido, o sea, recordemos que hay editoriales que arman los medios de comunicación de cada país en algunos centros de poder y se reúnen cada año, cada 2 años, donde miran qué puntos hay, a quién tienen que darle palo, a qué país tienen que darle palo, y calcan una editorial que la van reproduciendo en cada país. Porque tenemos una visión totalmente, ese es el poder que se maneja, hacendataria, esclavista, ¿sí? Terrateniente, y es como esta gente maneja esos medios de comunicación, y así a nosotros como tal nos están viendo. ¿Y para qué? Para hacer una guerra. Para hacer una guerra mediática por la cual ellos, sin que uno sepa cuál, sin que uno sienta que tiene un enemigo, a uno le cae el enemigo. Y es claro que esos medios grandes de comunicación y de producción, ¿sí? Nos han metido en la cabeza productos y enemigos. Pero nosotros no los vemos, porque como les digo, mucha gente no entiende, por el pensamiento crítico, que la información que nos están dando toca analizarla, porque nos ha hecho creer que esa es la única verdad. Por eso, pues, para poder contar esto, es necesario entender que desde la visión que estamos trabajando, la crítica a la comunicación es la crítica a la política y la crítica a la economía. Por eso estamos acá hoy en día. Y el diplomado que vamos a hacer y los comentarios que vamos haciendo en estos días, en estos 3 meses, no es solamente para venir acá y por ejemplo aprender a poner un cable y editar bien un video. No, eso sí hay que saberlo hacer, porque también tenemos que competirle al enemigo al que produce ese tipo de medios en la hegemonía. Pero importante, y lo que nos convoca es entender qué está detrás, qué es ese poder mediático, qué es lo que nos convoca para eso. Por eso la comunicación no es venir solamente acá a editar un video, sino entender que la crítica a la comunicación es la crítica a la política y a la economía. Eso es clave, y eso es clarito. Y desde ahí partimos a poder trabajar con la gente y aprender y entender qué pasa en este mundo. Entonces, si queremos trabajar el tema, los demás temas, pues, les pediría que se metieran al diplomado para después ir trabajándolo bien. Vamos a empezar por tiempo. ¿No se está viendo ahí? Ahora sí. Bueno, vamos a empezar a hacer a contar un poco la historia de todos estos medios, ¿sí? Esta propuesta la hicieron un grupo de gente que se trabajó independientemente, entre comillas, todo el tema de los medios de comunicación y, digamos, qué poder económico está detrás de ellos. Yo lo que intento acá es, como la gente no cree, ponerle a ustedes un espejo para que evidencien, ¿sí?, qué está detrás de este señor. Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más ricos del mundo, con un poder económico muy grande y también un poder de medios muy grande. Pues rápidamente, ese es un banquero, no se ve bien ahí, es uno de los más ricos en Colombia, obviamente. Su fortuna pues, es una fortuna de 13.900 millones de dólares, ¿sí? Tiene activos que superan el presupuesto nacional de Colombia lejos. Digamos que él inició su riqueza cuando el Estado otorgó el préstamo para hacer vivienda. O sea, el tipo se hizo rico con el presupuesto público, ¿sí? Pero como ustedes no trabajan, entonces pues no hacen plata. Pero pídanle ustedes al Estado que les dé plata y no les va a dar un centavo. A este señor sí lo hace y lo hacen. Y es bien claro todo lo que ha pasado con este señor alrededor de eso. Digamos que él fue contratista de la vía Bogotá-Chía, una cosa que en esas épocas fue una cosa muy novedosa, ¿sí? Todo el tema del UPAC, ¿ustedes saben lo que pasó con el UPAC para las familias colombianas que no pudieron pagar su vivienda, ¿sí?, que las quitaron? Porque un banquero como esos señores nunca van a perder nada. El banco, si usted no le paga los intereses, que es una ganancia para ellos, le quita la casa. ¿Y quién pierde? El trabajador, como tal. Obviamente, el señor es el dueño del Grupo Aval. Saben todo lo que ha pasado con el grupo, alrededor del Grupo Aval en este país. Y
ya compró el 100% de la casa editorial El Tiempo, ¿sí? O sea, él la tiene clarita. Tiene alrededor de más de 60 empresas. Lo que pasa es que la información que yo voy a presentar aquí el diplomado es lo que uno se pelea para conseguirla, porque esa tampoco la presenta públicamente. Hay esbozos que uno va cotejando y va sacando, pero obviamente que tiene más de 60 empresas. Bueno, acá lo podemos ver al señor muy claramente, pues es un gran señor, tiene una casa en las Bahamas, monta cuatrimoto, no lleva escoltas porque para qué por allá. Es un señor que su afición es jugar sudoku. Yo también ustedes jugarán con sus papás, jugarán sudoku. ¿Sí? O sea, es como uno, dirán mucha gente. Tiene una finquita aquí en Bojacá, sencilla, como para resumir la cosa, y le gusta la cuajada con helado como a mí me gusta, o sea, es parte de uno, o sea, es igual a uno, porque así al trabajador de las empresas de ellos y de los medios, ven a uno como parte de uno, cosa que no es verdad. Pues aquí el señor la pueden ver en la bolsa de New York, recibiendo también una condecoración de parte de alguien que él adora. Y no conté la historia de Uribe Vélez porque creo que es. Obviamente que Uribe Vélez en lo que es el país como tal, él puede pasar y la oligarquía colombiana pues siga, pero para este momento es clave el sujeto Uribe Vélez. Ese señor lo adora, lo defiende a capa y espada. Ahí está recibiendo una condecoración de Uribe, un tremendo de los Reyes, y pues su hermosa y gruesa familia, todos muy blancos, porque ahí no hay gente como uno, no se puede ver. Pero miremos rápidamente algunas empresas que tiene el señor. El tipo tiene empresas en energía y gas, ¿sí? Gasco tiene el 80% de acciones a través de Corfi Colombia, que es una empresa que es la que le maneja todas las finanzas a ese señor. También tiene todo el tema de los gasoductos en la costa atlántica con Promigas. Eso ya, pues, tiene sus acciones, él construye y tiene toda la posibilidad pues, para poder manejar con eso. Es parte de Terpel, tiene acciones en Terpel, tiene una cantidad de estaciones que a él lo benefician, ¿sí? Así que no tiene medio de comunicación. También es parte de Energía de Bogotá, ahí también tiene sus acciones. También manejaba gas natural. Hoteles, no sé si alguno de ustedes haya ido a uno de esos, pero bueno, maneja aquí Hotel Estelar, que pues ya inauguró una cantidad en el país. También está con el tema del Hotel La Fontana, ahí por un centro. Tiene todo el tema también de agroindustria. Ellos también fabrican semillas, toda la parte de la palma africana. Recuerden que en este país este es un despojador, porque el tema del monocultivo tiene que ver con el desplazamiento de los campesinos, ¿sí? y asesinato masivo de los mismos. Esta gente es la que con todos esos rollos del paramilitarismo, que ha generado esas políticas de seguridad democrática de todos a marchar, que no les expliqué qué es eso, ¿sí? Han desplazado al campesino y estos son parte de todo ese engranaje que compra la tierra y genera el monocultivo en semillas, en aceite, pues para exportarlo también para el país, y eso les da una ganancia muy grande. ¿Ustedes han visto eso de Pisano también? Él es parte de esas monedas Pisano. También en la industria minera, él es un extractor de oro. Gran parte de lo que también él hace es extraer oro. ¿Sí? No solamente la empresa La Gold, la que dirigía como presidenta la actual directora de Transmilenio, una despojadora en el territorio colombiano que trabaja con paramilitares. Ese también lo hace, pero los medios pues, no lo cuentan, solamente ellos con sus medios de comunicación la carabina del señor. Para avanzar más rápido, porque pues no puedo caer en todo esto, todo el tema de infraestructura. Ustedes saben todo lo que ese señor le ha dado a ese país para construir, y pues, digamos, la vía Bogotá, Villado, todo lo que ha pasado, los puentes, ¿sí? Pero se ha hecho millonario a punto de los billones que el Estado a él le ha entregado, porque él pone presidentes, eso hay que decirlo como tal, ¿sí? La Ruta del Sol, ha construido hoteles, centros comerciales, hangares, es un tipo que construye hangares, muy bonito nombre. Él aquí dice que Bogotá el X6 tiene todo un complejo de edificios, ¿no? O sea, es un gran constructor ese país. Centro empresarial, que tiene su nombre de Avenida Dorado, también tiene su función en Ocaña, tiene empresas en Barranquilla, tiene edificios en Barranquilla,
el iPort Plaza en Cartagena, la Torre Puerto Cartagena. Bueno, ahí ustedes pueden ver la infinidad de edificios y de construcción que el señor ha tenido sin ningún problema, que no para. Obviamente es parte del Grupo Aval, ya todos conocemos qué pasó con el Grupo Aval, todo lo que ha pasado frente al tema financiero, de los trabajadores, las inversiones como tal. Maneja varios bancos, el Banco de Occidente, maneja el Banco Popular, el Banco Averillas, y también todo el tema de cesantías y porvenir. Ahí están nuestras pensiones de alguna gente. Y recordemos que nos explica el profesor Carlos, ¿sí? Para dónde están yendo hoy en día las pensiones, ¿no? Bogotá, el Banco Bogotá, el Banco Occidente, el Banco Averillas, el Banco Popular, todo el porvenir, bueno, en fin. Ahí podemos ver su riqueza, también es parte de la Casa de Valores S.A. Así que pues, pero entonces aquí es lo que uno también tiene que trabajar y son sus medios de comunicación. Compró el tiempo como el periódico y el tiempo en televisión, ¿sí? Él distribuye un periódico que es gratis que se llama ADN, ustedes lo ven en las esquinas, ¿sí? Que la gente lo distribuye. También tiene una revista que se llama Don Juan para hombres, muy bien lo dices, para hombres, y tiene Boyacá unos como 7 días, Llano, Boyacá también, y es parte de ese canal también que llama Sistema, que está en Bogotá, que alguna vez recuerdo cuando salió ese canal, decían que era un canal independiente y revolucionario, pero no tiene nada de eso. Lo que pasa es que eran chinos gomeritos que en vez de tener una cámara tradicional, el estudio tradicional, salían a la calle con una camarita a hacer reportajes. Eso es la independencia de esos pelados. Pero el discurso es el hegemónico, es lo mismo. La revista Portafolio, una revista que es muy cotizada, que la gente lee mucho y donde ahí se explica, digamos, la mentalidad económica del país. Realmente a la gente que le gusta el fútbol, la pasión del fútbol, ahí también la pueden encontrar. Y pues el chismerío de Carrusel, de Bocas y de Aló. Pero son revistas que, aunque uno no crea, tienen una cantidad de lectores. Bueno, aquí ya nos explico esa parte, todo lo que sabemos de él, lo que ha pasado con él. También se le ha manejado aeropuertos. Aquí podemos ver cuando le estaban dando el anterior presidente con Carlos con Vargas Lleras, dando la concesión para algunos aeropuertos, y ahí está la gobernadora del Cauca, bueno, la senadora del Valle. Ellos ponen esos presidentes, ponen esa gente pues, para que le den a ellos la comisión de las cosas. Obviamente ADN en cualquier edificio de Bogotá, ahí dispuesto para que la gente lo coja y lea cosas que no nos interesan como tal. Obviamente es parte del poder hegemónico, claramente pone hasta el fiscal, presidentes y demás. Y ahora miremos el caso rápidamente de Gilinski, un rico que pues digamos es un judío caleño, banquero, vive en Londres, o sea, ni siquiera le importa el país, ni siquiera le importa Colombia, y estudió en Harvard, o sea, la mentalidad ya sabemos por dónde viene. Y tiene todo esto, que no es que sea mucho, pero tiene influencia, ya vamos a ver por qué. Maneja el medio esa semana, él compró el 50% de semana, eso fue hace como 6 meses, 7 meses que él compró esa buena parte, ¿sí? Obviamente maneja semana, que como dice muy bien, análisis político, Jet Set, que es puro chismerío de la Rodorria, Bogotana y Nacional, ¿sí? La revista Dinero, que es la más, pues es una revista de periodismo económico, pero es una revista donde solo dan pases económicos para ellos. Está la revista, solo que ahí te dice muy claro, revista de entretenimiento para jóvenes, para hombres. Y ya uno entiende el poder que tiene eso de entretenimiento para hombres, o sea, ¿qué se codifica ahí? Obviamente el tema cultural hay otra revista, y Fucsia, que es una revista más femenina, es lo que están trabajando ellos mismos como tal. Pero ¿qué ha pasado con estos medios? Y lo quiero decir acá, antes usted se afiliaba y el director o la empresa del medio vivía de la gente pagando su afiliación mensual, ¿sí? la suscripción mensual. Eso hoy en día se ha caído mucho. ¿Por qué? Como decía Diego, en Facebook, Google, YouTube, pues, usted paga por cada persona son 500 pesos y le llega a miles, ¿sí? Eso, digamos, ha hecho que ellos paguen en suscripciones todos esos canales tradicionales. Para contarlo rápidamente, el New York Times
sí ha logrado suscripciones, 4 millones, y se mantiene en un equilibrio, un superávit muy bueno. Pero, ¿qué ha pasado? Como no tienen todo eso hoy en día, entonces se han dedicado estos señores de semana, ¿sí? Donde están aparte los Santos y Gilinski, que es un nuevo rico también que tiene ese señor, a hacer foros como este. Solo que aquí no cobramos ni un peso. Acá lo queremos despertar que la gente entienda cosas. Estos han hecho foros de todo lo que usted quiera, son megaforos de la coyuntura nacional. Obviamente son patrocinadores multimillonarios que lo pagan desde el Estado a privados. Y ahí pueden ver todo lo que han hecho. Todos han trabajado todos los temas del tema nacional. Desde la estética hasta el tema venezolano, hasta el tema del empleo, reciclar, bienes, turismo, oro, en fin, han trabajado todos, se han ganado la plata del mundo. Y ahí no estamos nosotros. Aquí tenemos los foros que están haciendo, porque como insisto, la suscripción ha bajado, tienen que buscar otro tipo de financiamiento, ¿no? Por medio de esos foros. Entonces sale por Semanas Sostenible, por Noticias, ¿sí? Semana Rural, también ahí sale por esos medios. ¿Y quién los apoya? Este aplicachón se apoya en la USAID, ¿sí? Y si no saben quién es la USAID, imagínense la CIA pero con plata, ¿sí? Armando boicots a nivel global para bajar a gobiernos que no están aliados netamente porque tienen disputas con el poder económico de los Estados Unidos. Para eso es. Pero miremos que tiene el señor de poder, el dueño de Servibanca. O sea, todo este manejo de la imagen es para qué? Para que Servibanca pues siga siendo un cajero donde la gente va y le cobran como 5.000 pesos por sacarlo, pero la gente va y lo saca porque tiene buena imagen. Banco Sudameris, ya explico un poco política porque compró todo el manejo, gran parte del manejo económico de Paraguay con este banco. Tiene algo que lo caracteriza, señor, y se acuerdan así de rimas, por ahí vi unas atrás que son esas blancas. El señor tiene la patente a nivel mundial, o sea, ¿cuánta plata no le llega ese señor? La plata del mundo, tanto muebles como utensilios. Y tiene algo que nos apasiona mucho, los pasabocas se tratan como yupi. O sea, cada vez que usted le compra un yupi, está dado plata a ese señor y no al trabajador de las fábricas de él. Obviamente tiene unos hoteles muy pulidos como Casa Medina, como Charleston. Y ahorita el señor está construyendo un proyecto que a nivel mundial rebasa las nociones urbanísticas. Lo está construyendo en Panamá. Él lo está manejando. Son más o menos, dicen lo que puedo averiguar, 16 parques Simón Bolívar. Pero sin duda alguna son más, ¿sí? Para construir vivienda, ¿sí? Para gente con caché que lo pueda pagar. Se está ganando la plata del mundo. Ese es el proyecto que está manejando en Panamá. Es un proyecto de multimillonario. Se gana la plata del mundo. De inicio se ganó 1.400 millones de dólares. De inicio. Hace eso más de 4 años o 3 años. Aquí con su gran hijo, el que lo sigue, un buen hombre y que lo está siguiendo a esos pasos, de cómo compraron gran parte de la economía del banco del BBVA en Paraguay. Pero creo que les importa a ellos sobre todo lo que hace aquí con Codensa y con todos esos créditos que están dando, profundizar en el negocio de la financiación de productos como tal de consumo. Y uno quiere de esa relación mediática y de poder, sin necesidad de que estamos apoyando a Petro, pero como un ejemplo como tal, ¿sí? Para que entendamos un poco más. Mira lo que produce Semana, que es de ellos, ¿sí? Y la compran, o sea que están de acuerdo con ellos. Pueden a su presidente Duque como el año de aprendizaje, ¿sí? Pero pueden a Petro como un voladito pequeño ahí en la silla y dicen, ¿qué le pasa a Petro? O sea, eso no tiene mucho que ver. El incomprendido Peñalosa, pero al lado nomás balcón. Y cuando llegó Uribe, era de que volvió la esperanza. O sea, si entienden ese poder que están manejando, eso es lo que la gente no está entendiendo. Era de Félix, al lado del conteo regresivo, ya se va por la alcaldía. Miremos el caso de Santo Domingo, igualito. Bueno, yo no sé cuánto me quedo, pero vamos a hablarlo rápidamente. Si no, quiero llegar al último caso, que es el caso de Canal 1. Igual, Santo Domingo, ellos no viven en Colombia, era la riqueza de su padre, ¿sí? Que fue enterrado en New York, tiene un apartamento en la Quinta Avenida, es dueño de un conglomerado económico muy grande y maneja todo este tipo de cosas, Caracol Televisión, ¿sí? Cromos,
Blue Radio. ¿Quién no sabe qué es Blue Radio de ese país y qué se dice en Blue Radio? ¿Cuál es el contenido que se en Blue Radio? El Gol Caracol, tiene La Calle, El Espectador, la revista Shock, tiendas de uno. O sea, nos tienen jodidos, nos tienen copados. Cine Colombia, yo otra vez iba a ver una película, claro, siempre Cine Colombia, ellos están hablando con eso, para contar la historia. Porque si no aquí nos vamos a quedar, pero bueno, yo lo que quiero contar es que tienen todo ese poder de medios, ¿sí? Están manejando ese tipo de cosas. Acá posiblemente que la esposa de Duque, pues tiene que ver con, o sea, la esposa de Duque, la esposa de Ernesto Morales es la hermana de Duque. Por eso siempre tan lindos que hablan también del gobierno nacional. Obviamente ellos son solo periodistas bonitos, blancos y todos cool. No hay un Héctor por ahí, no les importa, que su mentalidad es europeísta, obviamente. Aquí, bueno, El Espectador, la revista Show. Es característico como el tipo de carátula que puede traer a Juanes, ¿sí? Un buen ser humano, un buen músico, música para quinceañeras, la verdad. Obviamente manejan un tema que es que quisiera tener una montaña de historia de cada cosa de estas porque es increíble lo que uno puede ver. La Calle, una emisora que escucha, mire, los niños, en el jardín primaria son fanáticos de La Calle, ¿sí? Yo trabajé con niños y los puse a cantar las canciones y me cantaban canciones más de despecho, de violencia familiar, y yo les he hecho con eso, de una que se llama La Calle. Esto es ese señor donde patrocina a Loquillo y al chismorreo de Carlos Giraldo, entre otros más, pero es como estos medios a uno lo captan, ahí lo tienen para los rentales a ellos. Obviamente todo el tema de noticias, digo Caracol, indudablemente, ¿sí? Acá, bueno, quisiera explicar esta parte, y es como ellos están haciendo todo por el manejo de medios y el manejo económico, que están retando con el tema del fútbol. Pero bueno, ya se está acabando el tiempo, pero bueno, básicamente lo que quiero finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, fue muy rápido y no les puedo contar bien la historia de qué pasa con esa relación, pero si quisiera cerrar aquí con una parte, porque creo que, bueno, también sacaron a Vila Lule, igualito, un hermoso que adora Uribe, que tiene todos sus productos, tiene una cantidad de empresas aquí en Valle Cauca y en México, tiene mucha plata, obviamente. Parte también de la edición de la móvil, los coches, maneja el Atlético Nacional, patrocina también la Liga de Fútbol, ¿sí? Los medios, disqueras. Quería explicar esto, pero pues no, la que más le renta a ellos es la Mega, ¿sí? Y también pues NTV, se saben que es un canal internacional donde todo el tiempo solamente habla más de Venezuela, no tiene más que hacer, igual que tiene también la FM, ¿no? Tienen la FM, Antena 2, con una alianza con los españoles, Radio 1, aquí también, están con Mundo Fox, fantástica, una emisora, creo que es de música romántica, también tiene acciones en la República, y aquí todo lo que manejan ellos como tal, manejan hasta comerciales como tal, esta gente de RCN, novelas, radio y televisión, que ahorita está yendo muy mal, porque recuerden que ahorita hicieron un cambio, la señora Gurizati, ¿sí? La sacaron, porque ella es muy explosiva y como que eso a veces a la gente no le gusta mucho, entonces ponen a un mediador que es el señor Juan Lozano, pero hay que ver quién es Juan Lozano para este país, ¿sí? Porque lo ponen con la cara bonita de los medios de comunicación, de que es un mediador, que es un buen agente, tiene una voz tranquila, pero es igual de uribista y de hegemónico a todo lo que hemos visto de medios y quien ha dirigido ese tipo de cosas. Bueno, aquí hay gente que mala que fue y le tiró unos... Sí, gente que hace. Bueno, no le puedo contar toda la parte que están haciendo sobre el tema. El grupo Prisa que está manejando en Colombia, manejan ante Caracol. Lástima que nos va a contar todo lo que están trabajando con noticias y con el tema educativo. Es una cosa aberrante, pero pues bueno. Y también con el país de España, unas portadas muy bonitas, obviamente, que tienen que ver con el país, porque pues, ellos aquí están manejando la Caracol Radio, como han comprado que ya todo lo que están para el grupo Albavisión en todo el continente, para dar su versión de los hechos, la versión de los hechos económicamente hablando. Y aquí digamos rápidamente, pues Caracol Radio, la W de Julito, que es un ser humano que está en todo el mundo, pero no ni lo conoce, o sea, es un señor que gana mucho para la idea del señor. Radioactiva, la emisora del rock, que es el mejor estilo norteamericano, 40 principales, reggaetón y una cantidad de cosas más.
y patrocinado por esta señora que fue una reina de belleza, Paola Turbay, que es una peñarosista de primera, obviamente tropicana, y se diga por eso. Acá, bueno, eso fue una cosa que se lo afectó. Bueno, y les cuento lo del tema de los chats, porque el tema de olímpica, de mercados olímpica y de realizadora olímpica es un poder económico gigante. Yo quería cerrar, porque yo sí quiero decir algo, tendrán que aguantarse hasta dentro de 4 meses para vernos y ir al diplomado. Pero acá se puede contar bien qué están manejando, cómo lo están manejando, con qué medios, tienen un sinfín de emisoras, solamente porque no he logrado, y eso que yo tocar allá la puerta olímpica, a ver cómo me consigo las cifras, pero lo que conseguí es que para el 2014 se ganaron 73.000 millones de pesos en ganancias de la emisora olímpica. O sea, eso ni porque nosotros trabajemos todo lo que están acá trabajando durante todo un año, durante toda nuestra vida. Ellos se lo ganan así nomás, y son el poder político hoy en día en el Atlántico. De más, el señor Char se va a postular para presidente próximamente. Ya está hablando de la coalición entre Uribe, Batallero y otros más también conservadores. Manejan un sinfín de emisoras, no solamente de música merengue, sino hasta de todo. Manejan en Panamá, en varios países. Bueno, aquí no les cuento el carreto de esta gente, pero quería contarles y cerrar de algo que yo sé que mucha gente ha tenido. Últimamente está todo el tema de CNI, de Canal 1. Bueno, también quiero abordarlo por Antioquia, porque esos son los que no tienen medios de comunicación gigantes, pero tienen alianzas de clase, ¿sí ves? Y eso es claro explicarlo. Eso es claro explicarlo. Ellos producen todo el tema de Zenú, ¿sí? Noel, ¿sí? Tienen cementeras aquí y en Estados Unidos. Y cuando ustedes digan que la apertura económica quebró el país, eso es absolutamente mentira. Sí quebró una gente, indudablemente. A una gente la quebró, pero esta gente la monopolizó totalmente. Porque ¿quién compite con ellos en el tema de galletas? Nadie. Nadie. ¿Quién compite con ellos en el tema del cemento? Nadie. Tienen todo el manejo de eso. Pero el profesorado pequeño está aliado con otros medios, con otros que también tienen medios de comunicación para pasar la pauta por esos medios, así que su imagen siempre va a brillar muy bien. Yo quiero finalizar, ahí explico ese gráfico, el sistema de clase de ellos, y como pues todos son candidatos de ellos, pero pues no, aguantemos 3 veces más y les explicamos eso. Pero sí quería decir que yo sé que se levantará mucho de espinas, pero me parece clave pensarnos el tema de Canal 1, porque en los Face, en los estados, mucha gente se conduele porque se quedaron sin presupuesto. Y claro, mucha gente dice, pero es que dicen dar noticias contra Uribe. Y eso está bien. Me parece muy bien que le paro a alguien como el presidente Uribe, Pero lo que la gente no entiende, me han contado también hablar sobre el tema de noticias, porque es un tema tenaz de fomentar la riqueza y de poder político. Pero lo que la gente no entiende es que no importa si cierran el Canal 1. Eso es una pelea entre Santos y Uribe, netamente. Netamente es eso. Porque esa emisora, ese canal, el tercer canal fue adjudicado totalmente a dedo. Y también Coronel, como el que trabaja, Pedro, que trabaja en la W, no sé si está en la W, ellos son accionistas como tal de ese canal, pero digamos que se sabe muy bien y claramente cómo han recibido contratos con el gobierno anterior, ¿sí? Por eso la pelea contra Uribe, porque pues Uribe no tiene manejo de ese canal. Y explicar cómo se compone ese canal me parecería importante, pero ya no alcanzamos. Entonces, pero lo que yo quiero decir es que hicieran Canal 1, no hay ningún dolor. Lo que importa es que nosotros logremos generar canales de nosotros mismos, ¿sí? Porque Canal 1, así de para Uribe, no es un canal del pueblo, es un canal que tiene un patrocinio y una propiedad para darle a otro, que es a Uribe, ¿sí? Porque son peleas entre dos elementos de la oligarquía colombiana, donde uno no participa, justamente está bien. Bueno, yo por ahora tengo que parar acá porque llegué a alguien que se me acabó el tiempo y no les pude contar la historia de todo esto. Pero entonces esperaría que en unos meses podamos encontrarnos en el diplomado que se quiere hacer, ¿sí? Para poder ahondar más a profundidad como todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
No, y no nos puedes explicar eso ahora. Un poquito más en el canal de uno, si quieres, si no quieres. No, yo sí quiero. El problema es que ustedes quedan por el tiempo. El problema es que estamos un poco ajustados de tiempo, pero les sugiero hacer la pregunta puntual y va a haber una ronda de preguntas para los asistentes al finalizar. Entonces les sugeriría hacer la pregunta de forma puntual en una hojita, ya pasamos a recoger. Le damos la bienvenida a Mauricio. A Mauricio Reyes, recordando, él es coordinador del medio de comunicación, del medio informativo Trochando Sin Fronteras, también nos ha venido apoyando precisamente en la organización de estos espacios y de la organización del diplomado que ya mencionaba Iván Ipiazúa. Son muchos los temas que quedan por fuera. Fue un buen mapa, muchísimas gracias Iván por este mapa que nos presentas de los medios de comunicación en Colombia. Falta mucho precisamente por trabajar, por abordar. También contigo nos faltaron muchísimas cosas, tal vez un poco el tema de las clases sociales y la lucha de clases también en la escuela europea, que desarrolló un ejercicio también con Matelar cuando viaja a Chile y hay toda una proyección allí de la economía política de la comunicación en Chile, y los centros de comunicación popular, que fue una experiencia que se desarrolló. Nos faltan muchas cosas por avanzar y por desarrollar, pero pues es necesario darle la bienvenida a nuestro tercer panelista para que nos cuente un poco más desde la praxis, desde este medio informativo Trochando Sin Fronteras, cómo se evidencia precisamente esta disputa de los medios masivos o este ejercicio que usted desarrolla desde la misma práctica de las organizaciones sociales, y es discutirse el tema de la comunicación y la concentración de la comunicación desde su propia experiencia y desde el ejercicio que usted coordina. Entonces le doy la palabra a Mauricio Reyes. Vale, muy buenas noches a todos y a todas en este espacio. Muy alegre de ver caras jóvenes asistiendo a estos espacios y también pensándose la comunicación, y también llegar a nuevos espacios y también presentar como esta experiencia que hemos venido realizando de más de 10 años como un medio informativo. Primero quiero hablar un poco sobre esa experiencia y luego abordar algunas preguntas que Diego pues, nos hizo llegar. El medio nace como respuesta a la necesidad de las comunidades de visibilizar lo que hacen en sus territorios, de decir que tienen apuestas por soberanía, por autonomía, pero también tienen apuestas de país, y en marco de esa apuesta de país es necesario llevar eso que hacen, esa praxis, esos proyectos, esos programas a la comunidad en general. La experiencia comunicativa nace con emisoras comunitarias, espacios donde organizaciones sociales, juntas de acción comunal, mujeres, indígenas, plantean ejercicios organizativos y comunitarios, y a partir de eso desarrollan un ejercicio comunicativo para visibilizar su accionar en el territorio. Luego de unos años de esa práctica, ven la necesidad también de construir un periódico. El periódico está rotando por ahí entre ustedes, y construir ese periódico como una experiencia también formativa, de llevar el análisis de país desde lo que se hace en esos territorios para que otras comunidades en otro sector y otros sectores sociales puedan tener o puedan también alimentarse de eso que se discute en el movimiento social. Son 10 años de praxis. Después de tener un periódico, con el auge de las redes sociales, del internet, también se incursiona en eso, en tener una página web, realizar contenidos más cotidianos y generar pues una interacción con las comunidades. Esa praxis política pues nos ha llevado a reflexionar sobre muchas cosas, y en el sentido de la comunicación, su relación con los poderes hegemónicos, con el poder económico y el poder político en el país, y a partir de eso y juntándonos con otras organizaciones hemos hablado de eso que hablaba Iván, la concentración de los medios en manos de unos pocos, y también la necesidad de que escuelas de pensamiento, facultades de comunicación se piensen la comunicación más allá de hacer el reportaje, la nota, hacer comunicación para una empresa, sino que tenga un sentido social y que le permita al periodista, al comunicador, tener una relación con las comunidades, y a partir de eso visibilizar y mostrar esas apuestas que hay en los territorios.
Una de las preguntas que nos plantea Diego y el foro es cómo entendemos eso de la economía política desde la praxis. Y nosotros hemos entendido que es necesario primero organizar a las comunidades y que las comunidades se vuelvan agentes de comunicación, de que puedan construir información y a partir de esa información construir comunicación para llevar al país, a otras organizaciones, esas propuestas que tienen. Pero también hemos entendido que por más esfuerzo que nosotros hagamos desde nuestros pequeños espacios comunicativos en regiones o en procesos, es necesaria una articulación y que también nos pensemos una propuesta de país donde la comunicación sea un eje central para realizar cambios. En ese sentido, la investigación de la comunicación y la relación que tiene la economía y la política con los medios de comunicación juega un papel fundamental en eso, en términos de que se investigue y se le aclare a la comunidad, a la gente, que ese poder político, ese poder económico está detrás de esos grandes medios que quieren, como lo decía el profe Diego en su intervención, no solo convertir a sujetos ideologizados, sino que somos mercancía para ellos y a partir de lo que nosotros les damos, ellos nos venden contenidos, productos, servicios y todo está en un círculo donde nosotros simplemente somos esos idiotas útiles que hacemos el dinero para que ellos aumenten su poder económico y su poder político. Yo creo que en el país hay grandes retos y uno de ellos era el que el profe decía, que las facultades de comunicación inician una investigación certera sobre el acaparamiento de los medios por esos poderes económicos y políticos, pero también que nuestros reporteros, nuestros comunicadores, nuestros periodistas también se formen en llegar a las comunidades, poder exponer esas necesidades que tienen y a partir de exponer esa necesidad y lo que construyen podamos también irle ganando camino, avance a esas luchas sociales y políticas que se viven en el país. Yo creo que el ejercicio de hacer un diplomado que toque estos temas en Bogotá y que también pueda de pronto en un futuro llevarse a las regiones, pues sirve mucho en términos de visibilizar esas apuestas y visibilizar que también existe con una conciencia crítica en las universidades y que esa conciencia crítica a partir de la comunicación puede generar cambios estructurales en el país. Creemos que este espacio y otros muchos más que vienen son un camino que hay que recorrer y que junto a ustedes, con las personas que les interesa este tema, nos podrían ayudar y ayudarle a las comunidades que viven esas problemáticas en los territorios a superar y avanzar un poco en la lucha que dan ellos o que damos nosotros por condiciones de vida digna, por transformar un país y porque ese poder que tienen los políticos y los grandes núcleos económicos y financieros pues pueda debilitarse un poco y nosotros podamos construir escenarios de poder popular, de comunicación que nos permitan pues llevarlos a las transformaciones. En ese sentido, pues yo quería dejar una reflexión que me parece muy importante y es la necesidad de que estos espacios se vuelvan más continuos, más cotidianos en sus universidades, en los escenarios de procesos de base, en los escenarios de lucha popular por transformaciones y que la comunicación sea un eje central en el desarrollo no solo de visibilizar lo que cada uno hace en su territorio, sino sea central en términos de poderle dar herramientas a la gente para que esta lucha que hacen ustedes o que hacemos algunos desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas, podamos llevarla a nuevos niveles que nos permitan pues cambiar este país, cambiar esa correlación que hay entre ese bloque popular, entre la gente y esos medios y ese poder político y económico que sume a las clases menos favorecidas en el subdesarrollo, en una lucha continua para poder sobrevivir en cada uno de esos espacios. No sé si tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Mauricio. Claro que también es muy importante esta experiencia. De hecho, me recordaba precisamente con el libro que nombraba Diego Ramírez de César Bolaño y Mastrini, que el prólogo lo hacía Matelar y comentaba un poco esta necesidad de que las organizaciones populares también se inmiscuyeran en la discusión teórica de los medios de comunicación
y que hicieran investigación alrededor del tema. Eso también es muy importante. Y también, pues precisamente una experiencia antes de la ULAI y la ULEPI es la ILEC, el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, que también lo recordaba un poco Iván con el mapa que desarrollaba. Me parece muy importante el ejercicio que viene desarrollando Trochando Sin Fronteras, pero tendría que hacerle una pregunta, y es pues precisamente el reto de la formación de comunicadores sociales y populares. ¿Cómo se toma desde una organización como Trochando Sin Fronteras, desde una identificación, desde un equipo de comunicación? Porque pues la academia está generando comunicadores sociales, y también veo que desde el otro lado también se gestan procesos de formación de comunicadores. Quisiera ver profundizar un poco más alrededor de este ejercicio. Bueno, yo creo que es desde las organizaciones sociales y políticas del país siempre se ha incentivado la formación de comunicadores populares que permitan no solo visibilizar, como les contaba, lo que hacían, sino que también tengan propuesta política para construir. Podríamos decir, uno, construir políticas públicas, ayudar a construir ley alternativa de medios, pero también yo creo que es importante generar bloques que nos permitan visibilizar y contrarrestar pues una avanzada ideológica que tiene los medios contra las comunidades. Nuestro reto, y siempre lo hemos venido haciendo, es formar dentro de los sectores, dentro de los espacios de base donde participamos con las organizaciones sociales, esos comunicadores populares que nos permitan avanzar como en esa lucha. Pero también es importante integrar a la academia, para que sea la academia también la que lleve a las comunidades de base, a los campesinos, a los indígenas, también otra mirada de la comunicación, una mirada más, pues se puede decir más academicista, pero que también juegue una relación importante entre eso que se construye en esos espacios de base y el desarrollo académico que hay en las universidades. Yo creería que este escenario y los foros y el diplomado pues también es un escenario de encontrarse, de llegar a un mismo espacio y poder exponer esas experiencias comunicativas que cada uno tiene y que nos permitan articularnos más en movimientos más amplios que permitan dar una lucha por la democratización de los medios en el país, y también darnos una lucha también por transformaciones, una lucha por vida digna en los territorios. Al público que tenga preguntas, para que por favor las vaya listando. Entonces en un papelito ya se acerca la compañera para recoger las preguntas, para poder ir receptando las preguntas. No sé si Diego tiene algo que decir alrededor de la intervención de los dos compañeros. Hola, gracias. Yo diría, por ejemplo, de dos cosas sobre las intervenciones. Una, el caso que nos expone Iván, por ejemplo, es una de las deficiencias latinoamericanas. Latinoamérica tiene uno de los sistemas y los mercados de medios más concentrados del mundo, y entre los de Latinoamérica, Colombia está entre los más concentrados. La economía política, ¿cómo se acerca a esos temas? Estudiando aspectos de concentración horizontal, por ejemplo. En Europa y en Estados Unidos, si usted tiene un periódico, no puede tener una radio. Si usted tiene una radio, no puede tener ni un periódico ni televisión. Si usted tiene una televisión, no puede prestar el servicio de telefonía. Si usted tiene una telefonía, no puede prestar servicio de internet. No puede tener propiedad, concentración horizontal. En Colombia, como mostró Iván, unos pocos actores tienen todos esos servicios. En Colombia las leyes antimonopolio son supremamente débiles. Entonces, digamos, no hay ninguna institución que revise que si alguien tiene 3 periódicos pueda tener 70 emisoras. Y en Colombia, además de que hay una concentración horizontal muy fuerte, hay una concentración en la propiedad cruzada. Digamos, en unos países está bien, puedes tener una radio y un canal de televisión, pero si tienes un canal de televisión y una radio no puedes vender automóviles. Si tienes un periódico no puedes ser dueño de un banco.
En Colombia, como mostró Iván, todo eso no existe, no existe una regulación, no existe, el Estado no es un actor fuerte. Una de las perspectivas de la economía política dice el Estado se sometió a los poderes económicos y Colombia es el mejor ejemplo. El Estado no tiene la potencia, está cooptado por los poderes económicos, no tiene la potencia de entrar a regular esos mercados. En Estados Unidos efectivamente es uno de los países con unas economías muy nacionalistas, pero aunque ustedes no crean, tiene unas leyes antimonopolio fuertes, ¿sí? Si tienes más del 50% de un mercado, eso te toca desbaratar esa empresa. El caso más famoso, más reciente es el de Microsoft en los años 90 o el de AT&T en los años 80. Los dividieron, no podían tener tanto monopolio. Entonces, eso sería una mirada de la economía política en Colombia. Estudiemos la concentración horizontal, estudiemos la concentración cruzada. En Colombia, en Latinoamérica en general, pero en Colombia es vergonzoso. Como mostraba Iván, es imposible que tenga un banco, tenga hoteles, tenga carros, venda carros, tenga un canal de televisión, tenga una revista, tenga una emisora. Eso es inconcebible en otras economías. Y en relación, por ejemplo, a la otra intervención, y tiene que ver mucho con lo que venía diciendo el papel del Estado. El Estado en Colombia se perdió como actor garante de los servicios y los derechos. Y uno de los derechos es el derecho a la comunicación y a la información. En Colombia, la televisión, por ejemplo, es un servicio público, como es la educación, como es la salud. Pero desde la Constitución del 91, ahí hay unas nóticas que dicen que es un servicio público que puede ser prestado por privados. Entonces, es una de las grandes paradojas que el Estado entregue en actores privados la prestación de un servicio público. Ahora, ¿qué papel cumple el Estado en garantizar medios alternativos, medios comunitarios? Hasta terminando la década de los 90, las emisoras comunitarias en Colombia eran ilegales, porque el Estado no había elaborado una regulación, una política para garantizarles la existencia. Y cuando las legalizó con un montón de trabas. No podían comercializar, no podían llegar a más de 5.000 personas, no podían tratar, no podían hacer un montón de cosas. Entonces el Estado, en vez de garantizar unas condiciones para que existan unos medios alternativos a esas únicas, y además esto coincidía con la privatización de la televisión. Cuando en el 98 empiezan a funcionar Caracol y RCN, se les garantiza a ellos dos que por los 10 años que se le otorgaron las licencias no se van a entregar más canales de televisión. Entonces el Estado pierde esa capacidad de acción sobre lo privado, pero también pierde ese papel como garante de opciones y de alternativas de comunicación. Vuelvo al caso argentino, por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales dividió el espectro radioeléctrico entre 3 actores: Estado, privados y comunitarios. Aquí, para que a ustedes le entreguen una licencia de radio comunitaria, es lo más difícil. Cuando se legalizan las emisoras, Bogotá no puede tener emisoras comunitarias, ¿sí? Entonces ahí hay un papel que desde la economía política hay que estudiar. ¿Qué papel juega el Estado? ¿Qué papel ha perdido o qué funciones ha perdido el Estado como un garante? Vuelvo y digo, la ley TIC es una ley que garantiza todo a favor de unos actores monopólicos. Y cierro con esto para redondear lo del Estado. No estamos hablando mucho de telecomunicaciones, pero la economía política estudia muy de cerca la empresa del sector de las telecomunicaciones. Entiéndase telefonía, televisión por cable e internet. Desde hace 2 años, Telefónica y UNE demandaron al Estado que analizara el papel predominante que tenía Claro en la prestación del servicio de telecomunicaciones. Un actor predominante, eso depende del Estado, pero se supone que es cuando tiene más del 50% de un mercado. Claro tiene el 60% en la prestación de servicios de Internet. El Estado nunca se ha sentado a analizar el papel predominante que tiene Claro en el mercado de las telecomunicaciones. Y cierro, la ley TIC se llamaba la ley Carlos Slim, entre bambalinas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Diego. Nos hacen llegar algunas de las preguntas. La primera para Mauricio, y es: ¿cómo se financia un periódico como Trochando Sin Fronteras?
Y ahí van ahí otra, pero no la entiendo muy bien. ¿El poder para qué? Para hacer de los medios la realidad. Por favor, tomen nota. Y una abierta, cómo compite el poder popular con la concentración de los medios en Colombia y medio de una tendencia a la subsistencia. ¿Cómo poder subsistir? ¿Cómo se logra la subsistencia a través de los medios? Y esa relación con las ganancias. ¿Vale? Entonces, va la primera para Mauricio. Bueno, como les decía, el proyecto nace del seno de las organizaciones sociales. En ese trasegar y recorrido, las organizaciones sociales en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Meta han construido también empresa comunitaria. Y construir empresa comunitaria es construir un músculo financiero que le permita desarrollar algunos embriones de lo que nosotros llamamos poder popular. En eso está el periódico. Algunas empresas, gremios, sectores comunitarios aportan al desarrollo del periódico, y también pues algunas empresas amigas dentro de la región también hacen pauta dentro del mismo. Entonces es una experiencia organizativa importante en términos de que son las mismas comunidades las que brindan el apoyo económico para que subsista el periódico y también para que personas trabajemos en él. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. La siguiente para Iván. ¿El poder para qué? Para hacer de los medios la realidad. Es que esa frase creo que alguna vez la dijo, creo que lo que Kelsen. Echandía, ¿no? Echandía. Cuando el Bogotá. Pero es que alguien más lo dijo y no me acuerdo muy bien. Dice que Echandía. El problema es que es realidad, la realidad, porque como les digo y como acá todos han explicado un poco, los medios se convierten como en el profesor de uno, ¿sí? Ante una familia sin tener acceso a la educación, una cultura sacrosanta, ¿sí? Todo lo que se dice por los medios muchas veces pasa como la única credibilidad. Y esa es la realidad del medio de producción, del dueño del medio de producción. El problema es que no es de realidad, porque yo tengo otro tipo de sueños y de pasiones, ¿sí? La idea sería poder uno construir desde otros espacios, como hace Trochando, ¿sí? Construir esos sentidos de lo que somos, de la realidad, de lo que pensamos, que no esté mediado por el modelo económico, como acá queremos explicar, porque de ahí para allá pues obviamente que hay un sesgo muy grande. Digamos, en el proceso de capitalista, el obrero está solamente en la fábrica, pero cuando está en el mercado no existe. Y es el dueño del medio de producción que se gana la plusvalía del trabajador. Y ese sacrificio, los medios lo han convertido en la realidad por los medios de comunicación. Sacrifícate. Lucha mucho, trabaja todos los días en la fábrica de Arilla Lule para conseguir ¿qué? Para conseguir casi nada. Pero esa es la realidad de él, no nuestra realidad. Entonces, ahí lo que decía Mauricio, en nuestro caso, creo que hay que construir poder popular, que es pensarnos la sociedad en general, la economía, los medios de producción, los medios de comunicación, y con eso que está construyendo uno reflejar qué es la realidad. Porque la realidad de todos estos, y eso que yo les mostré, los medios de comunicación y el poder económico de los militares, esos son el octavo poder económico de ese país. Y todo lo que diariamente están sacando, ¿sí? No tiene que ver con mi realidad. Pero nos la venden y nos los venden como si fuéramos audiencias de mercancía. Esa es la realidad de ellos, no es mi realidad. Creo que la realidad hay que construirla, y creo que como concepto es válido. Hay que construir nuestras realidades. Yo creo que desde el poder popular, desde ahí se construye sociedad. Muchísimas gracias, Iván.
Para el profesor Diego Ramírez, la pregunta es: ¿cómo es el estudio desde la teoría política de la comunicación de las formas y de los contenidos? A la teoría política de la comunicación le interesa estudiar el mensaje y sus repercusiones en la sociedad. Gracias. Si nos acordamos de la teoría básica de la comunicación, la primera explicaba que la comunicación era un proceso lineal, emisor, mensaje, receptor, mensaje, canal y código. Las teorías norteamericanas se concentraron muchas en el mensaje. La teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la agenda setting, en la M, en el mensaje, código, canal. Los estudios culturales se concentraron mucho en la recepción. Hay una recepción activa, pasiva, yo me como todo el cuento, no me lo como a medias. Y ahí entra la economía política y le dice, están mirando solo una parte del proceso. Por eso la economía política trata de entender estructuralmente toda la línea de cómo funciona la comunicación. Ahora, ese modelo lineal dejó de ser obsoleto hace mucho tiempo, pero sirve prácticamente para explicar que estudia la economía política. El mensaje es importante, pero es que la economía política, lo que ya diciendo hace 42 años es, el mensaje no, ahí no está todo el valor para entender el contexto de la comunicación. Veamos el mensaje, veamos los receptores, pero veamos los emisores y veamos todo lo que hay detrás de los emisores. Es más o menos lo que decía Iván, dependiendo de quién sea el emisor que haya detrás de él, pues va a un mensaje condicionado. Entonces, en la economía política el mensaje y los contenidos son supremamente importantes, pero el llamado es a mirar mucho más atrás, porque si ustedes ven las teorías norteamericanas, casi todas analizan el mensaje. Por eso la metodología más usada en comunicación es el análisis de contenido. Y no estamos quedando solo con una fotografía de todo el proceso de comunicación. Tristemente, en nuestros estudios latinoamericanos de la comunicación y colombiana nos quedamos en el contenido y en los receptores, como si no importara quién está produciendo el mensaje. Por eso les decía cuando hablé al comienzo, por eso la economía política tiene esa briga, esa pelea con los estudios culturales y con el culturalismo, con ese estudio de recepción. Es supremamente importante entender la recepción, pero la economía intenta mirar un poco más atrás. Muchas gracias, profesor Diego. Una pregunta abierta. Ahora sí, nuevamente la intento leer. ¿Cómo compite el poder popular contra la concentración de medios y en medio de una tendencia a la subsistencia de medios que generan ganancias? Básicamente es esta lucha entre los medios de comunicación popular y estos medios de comunicación hegemónicos de los que veníamos hablando. Entonces, no sé qué ponente la quiera responder, Mauricio. Yo creo que es una disputa difícil, pero no es imposible. Y a través de la construcción de espacios de comunicación popular, Iván iba a presentar un espacio también propio y es Somos Sudacas, un espacio comunicativo que estuvo en la ciudad de Bogotá y que junto a las comunidades hacía esa reflexión del poder popular en la comunicación. Yo creo que no es imposible, hay que ahondar primero en la construcción de espacios que se piensen la comunicación como un elemento fundamental para dar transformaciones, y segundo, avanzar en la articulación de esos medios, porque muchas veces somos muchos y muy dispersos en los territorios y no nos permiten tener una mirada global de lo que estamos haciendo. Cada uno está en su terruño como arañando, pero eso no nos ha permitido llegarnos, juntarnos y construir pequeños embriones que permitan dar discusiones importantes. Yo creo que lo que decía el profe Diego en términos de que solo en el momento de la discusión de la ley TIC, solo algunos actores se sentaron a hablar de eso,
pues también dista mucho de cómo estamos nosotros organizados y cómo nos pensamos la comunicación desde esos embriones de poder popular. En Argentina y en Brasil, bueno, en otros países, en Ecuador, las organizaciones sociales juegan un papel fundamental en términos del análisis de lo comunicativo y de la construcción de propuestas, ya sean de política pública, de ley, que permitan que esos actores lleguen y masifiquen su mensaje, lleven sus propuestas. Entonces, ese es un reto grande, pero igual la construcción se debe seguir haciendo, la articulación debe ser fundamental desde la academia, desde los movimientos sociales, desde los medios alternativos, pues para que esta discusión la empecemos a dar y que no simplemente sean algunos intelectuales desde las universidades, sino que también sea una discusión muy nutrida desde las experiencias de cada uno de esos embriones de poder popular. Muchas gracias, Mauricio. Nuevamente una pregunta abierta. Muchos hablan de una crisis de los medios. La gente ya no quiere pagar por sus contenidos, en parte por la calidad de los mismos, pero los medios no hacen mejores contenidos por la ausencia de fondos. ¿Cómo resolver esa paradoja? No sé quién la puede decir. No, no la vamos a resolver aquí ni mucho menos, pero vuelvo y hablo desde los aportes que podría hacer la economía política para entender la crisis de los medios, particularmente la crisis de los medios informativos. Y una es que hoy hay otro agujero negro, hay otro pedazo de la historia que nos estamos perdiendo. La competencia de los medios no son los medios, la competencia de los medios fueron Google y Facebook. Voy a tratar de ser lo más caricaturesco posible. Si usted antes tenía un periódico, para usted llegar a 1000 personas, usted tenía que vender mínimo 1000 ejemplares. Se digitaliza todo y usted para llegar a 10.000 personas, usted solo hace una noticia y se distribuye en redes o en cualquier cosa. Pero llega Facebook y ¿qué le dice a los periódicos? Mire, si usted pone su noticia en mi plataforma, la van a leer 20.000 personas. Listo, entonces los medios que hicieron, la pusieron ahí. Pero los medios no estaban recibiendo un peso porque lo leyeran 20.000 personas. Si usted tenía un periódico y lo leían 20.000 personas, usted estaba vendiendo por lo menos 20.000 ejemplares. Llegamos a más gente, los medios informativos, pero tenemos menos dinero, por eso la crisis es económica. Muchas de las discusiones, y si aquí hay estudiantes o personas que están formando en comunicación, dicen, el problema está en las facultades, están formando mal los periodistas. Puede haber que estén formando mal los periodistas. Vicky Dávila y Claudia Gurizati son hijas de una facultad de comunicación social, pero el problema es estructural. Léanse un poco la historia de la pelea del New York Times con las plataformas. El New York Times tuvo una pelea interna entre su junta directiva y unos dijeron, no les entreguemos nuestros contenidos a estas plataformas, porque si 20.000 personas leen mi noticia en Facebook, el que queda con la información de los usuarios es Facebook o la plataforma, no el periódico. El periódico solo sabía, ay, me leyeron más, no tengo un peso más, pero me leyeron más personas. Entonces, ¿y qué hizo el New York Times? Entonces la disputa nos decía, no les entreguemos las noticias a las plataformas gratis, y otros sí se las entreguemos. Obviamente ganó, se las entregaron. El New York Times iba a la quiebra. Iván ahorita hablaba que hoy vive de suscripciones. Efectivamente, ¿qué está haciendo? Dejaron de entregarle información gratis. O sea, si usted quiere leer el New York Times, vaya al New York Times, no vaya a Facebook. Pero en Colombia tenemos esos problemas, nos estamos perdiendo una parte de la historia. Todos los medios dijeron, tenemos que estar en Facebook. Todos están en Facebook y nadie lee los medios. ¿Y en Facebook qué pasaba? La gente compite, un medio serio en Colombia, no sé cuál es, pero un medio serio disputa su gran noticia con la imagen de un gatico, de un bebé. ¿Sí? Es un tema de atención. Eso en economía política se llama economía de la atención. Estas plataformas, entre más atención les prestemos, más dinero ganan. ¿Sí? Y si alguien gana atención, es porque alguien está perdiendo. Eso es un juego de suma cero. ¿Sí? Si aquí estamos 4 personas
y ustedes me prestan atención a mí, ellos están perdiendo atención. Yo estoy ganando, ellos están perdiendo, o puede suceder algo. Eso pasa con la economía de los medios en la actualidad. Entonces, vamos a entender la crisis de los medios de comunicación, particularmente de los medios de información, cuando entendamos eso. Ahora, esa explicación, vuelvo y digo, ahí la economía política volvió a tener un gran relieve, porque se empezaron a dar cuenta que la disputa era por la atención. ¿La atención de quién? De las audiencias. ¿De qué sirven las audiencias? Son de nuestra mercancía. Entonces, ahí está parte, ¿no? Por eso decía, no vamos a resolver, vamos a entender el problema, podemoslo entender. Si ustedes buscan en Google, una plataforma, si ustedes le dan esos datos a Google preguntándole cuál es la crisis del periodismo, le van a salir 3 ideas. Una, hay malos periodistas formados. 2, falta de credibilidad. ¿Sí? Y 3, crisis económica. En ningún caso hablan de Google y Facebook como competencia. Busquen en Google. En el Reino Unido hay una propuesta en el Senado para que Facebook y Google contribuyan al desarrollo del periodismo. ¿Por qué? Porque se convirtieron en la competencia. Me están quitando mis audiencias. Entonces ahí está como el gran aporte de la economía política para entender la crisis actual de los medios, que finalmente es una crisis de plata, es una crisis económica. Efectivamente le dicen, ay, hay credibilidad. Claro, ¿por qué se perdió también la credibilidad? Porque los medios, disputando por la audiencia, empezaban a hacer noticias banales. Eso, académicamente eso se llama el clickbait, o el clic al suelo, un titular con una cosa toda absurda y uno entra y no es eso, era otra cosa. ¿Por qué están disputando eso? Por la atención, porque yo soy un medio que necesito ustedes me miren, que ustedes me lean. Por eso compiten con las audiencias. Y ustedes entren a Google y pregúntenle qué está haciendo Google y Facebook, están tratando de negociar todo. Cierro con esta y otra vez el New York Times. New York Times que dejó de entregar la información a ellos, y apareció Apple News, un agregador de noticias. ¿Quién fue el primero que buscó Apple para meter en su agregador de noticias? El New York Times. ¿Qué dijo el New York Times? Yo no entro en su agregador de noticias. Porque cuando un medio de información deja la distribución de su información en una plataforma, pierde el poder de relacionarse con las audiencias. Vuelvo y digo, si usted quiere leer el New York Times, venga al New York Times. A mí no me va a encontrar en Facebook o en Apple News. Ahora, si usted es un medio pequeño, yo necesito estar en Apple News. Sí, entonces, es un montón de cosas que habría que estudiar y analizar. Muchísimas gracias, profesor Diego. Sí, son muchos los temas que nos faltan por analizar. Como se hablaba de la concentración horizontal, hay otras categorías, una concentración vertical y otra cantidad de cosas que habría que mirar de la economía política de la comunicación, así también de la praxis y así también del mapa de la concentración de los medios de comunicación en Colombia. Ya para finalizar, vamos a darle paso. Me estaban solicitando los estudiantes de la Universidad Distrital, un estudiante de la Universidad Distrital se acerca para decirme que iba a leer un comunicado a propósito como de la coyuntura que está viviendo la universidad. No sé quién es para darle paso. Y también, mientras que se alista la persona que lee el comunicado, recordarles que estos tres foros, el próximo será el 25 de octubre, Guerra Mediática en Colombia, profesor nuevamente invitadísimo. Han tenido un proceso previo de inscripción. Quienes se inscribieron, por favor, en la mesa está el compañero Edwin para que la asistencia la puedan firmar. Estábamos hablando con Trochando para que Trochando nos certifique la asistencia a los foros de las personas que se inscribieron y partícipes de los 3 escenarios. Entonces le damos la palabra para que la compañera de la Universidad Distrital. Pedagógica, sí. No importa. Buenas noches a todos y todas. Un caluroso saludo de la compañía Remiso. Nosotros habíamos hecho un comunicado respecto a las coyunturas que hemos vivido últimamente, el cual dice: desde la campaña de resistencia a la militarización de la sociedad Remiso, rechazamos la violencia y la cívica con la que permanentemente actúa la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. La protesta de los estudiantes de la Universidad Distrital a causa de la cínica corrupción
con que las roscas administrativas de este centro de educación superior han despilfarrado y fluctuado inescrupulosamente los recursos financieros destinados a la educación de los y las jóvenes bogotanos. Es legítima, válida y merecedora de toda solidaridad por parte de nuestra ciudadanía. Los días 24 y 25 de septiembre del presente año se presentaron agresiones físicas por parte de las MAS contra la comunidad universitaria de la Universidad Distrital, la Universidad Javeriana y la Universidad Pedagógica Nacional. Es lamentable que no solo se asista a la caída intencionada de la universidad pública, sino también a la eliminación de hechos de la autonomía universitaria, a la estigmatización y criminalización de las y los estudiantes, y a la neutralización de los mecanismos de represión y violencia pública con la protesta social. En estos hechos, no solo se vulneró el derecho a la protesta dando trato delincuencial a las reivindicaciones de las y los estudiantes universitarios, también se agredió a la dignidad de la universidad como institución pública al someter sus campus al intervenimiento de las fuerzas represivas del Estado. A la vez, se puso en riesgo la vida e integridad de ciudadanos y ciudadanas, y se justificó la agresión de los corruptos contra el derecho a la educación de la juventud de Bogotá. Rechazamos las declaraciones cínicas de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Alcaldía Distrital, por ser amañadas y pretender ocultar su responsabilidad en el maltrato y humillación a los estudiantes de Bogotá, y pretender descargar su responsabilidad a la comunidad universitaria con el beneplácito